Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio, vamos a crear un cronograma en Power BI. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos un objeto visual Aston Line en donde vamos a representar las tareas de los recursos asignados en un periodo determinado de tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar una tabla física con las siguientes columnas. Tenemos el ID, el recurso, la fecha de inicio, la fecha fin y la tarea. Por ejemplo, tenemos al recurso A con las diferentes tareas asignadas en un lapso de tiempo, en un periodo de tiempo determinado, en una fecha de inicio y una fecha fin. Entonces, nuestra idea es crear un cronograma, crear una nueva tabla. El objetivo final es crear una nueva tabla en donde podamos representar este cronograma en un objeto visual. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Es obtener una tabla con las siguientes columnas: el ID, el recurso y un campo o una columna fecha. Para eso, para este ejercicio, vamos a utilizar la función generate. La función generate me permite realizar un producto cartesiano entre los registros de la tabla cronograma y los registros de la tabla calendario. Pero previamente necesitamos generar una tabla calendario en donde obtengamos la fecha de inicio y la fecha fin como una sola columna. El siguiente paso va a ser generar una selección de columnas en mi nueva tabla. Una selección de columnas en mi nueva tabla con la función selectColumns. Una vez realizado esos cálculos DAX, con esa sintaxis DAX, vamos a poder representar en el objeto visual. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio. Nos vamos a modelado y vamos a decirle nueva tabla. Entonces el primer paso va a consistir en crear una nueva tabla, en este caso la tabla calendario. Vamos a crear una nueva tabla denominada calendario. La tabla calendario, para crear la tabla calendario vamos a utilizar la función calendar. Los parámetros que me pide calendar son el mínimo, la fecha mínima y la fecha máxima. Entonces, la fecha mínima vamos a considerar la columna fecha de inicio de la tabla cronograma. Entonces colocamos acá cronograma, fecha de inicio, punto y coma, y como fecha máxima, max, vamos a utilizar la columna fecha final de la tabla cronograma. Ok, enter. Con esta instrucción DAX hemos construido nuestra tabla calendario con una columna, la columna day. Aquí vamos a darle el formato correspondiente. Aquí el tipo de dato es fecha, ok, para tener el mismo tipo de dato en la tabla calendario con las columnas, en la tabla cronograma con las columnas fecha de inicio y fecha fin. ¿Ok? El siguiente paso es ahora crear una nueva tabla con la función, utilizando la función filter, la función generate y la función selectColumns para determinar las columnas correspondientes que vamos a mostrar en el objeto visual. Entonces aquí vamos a decirle modelado nueva tabla, y vamos a crear una nueva tabla. Vamos a ponerle, por ejemplo, asignaciones. Ok, entonces lo primero que tengo que hacer es crear una nueva tabla con las combinaciones o con el producto cartesiano de los registros de cronograma y de calendario. Entonces, para poder realizar eso, esta combinación tiene que estar dentro de una tabla con el filtro correspondiente. Vamos a utilizar la función filter. Para generar una nueva tabla en memoria, en un nuevo contexto.
Dentro de filter como tabla vamos a utilizar la función generate. La función generate me solicita como parámetro de función dos tablas. En este caso vamos a utilizar vamos a utilizar la tabla cronograma y vamos a utilizar la tabla calendario. ¿Ok? La tabla cronograma y la tabla calendario. Ya tengo los parámetros de la función generate. El siguiente paso consiste en determinar un filtro que me permita mostrar en el rango de fecha de inicio, desde el rango de fecha de inicio y el rango de fecha final. Entonces, para eso vamos a decirle calendario day, el calendario day sea mayor o igual a cronograma fecha de inicio y vamos a concatenar, vamos a decirle y calendario day sea menor igual a cronograma fecha final. ¿No? Entonces el doble ampersand me permite definir una condición lógica. Mientras que el calendario day sea mayor o igual a fecha de inicio y el calendario day sea menor o igual a la fecha fin, o sea, esta tabla se va a generar en base a esta condición. Luego hacemos Enter para ver qué es lo que nos muestra Power BI. Vamos a visualizar el resultado. Observen, acá tenemos las combinaciones de todos los registros de la tabla, cronograma y de la tabla calendario. Y miren, observen aquí, ya tenemos una tabla, ya tenemos una columna day, que me permite determinar la fecha de inicio y la fecha final, por ejemplo, del recurso A con las tareas asignadas correspondientes. Entonces, en este periodo de tiempo ya lo tengo determinado en una sola columna. En lugar de tener dos columnas, fecha inicio y fecha fin, lo tengo en la columna day, en ese rango de tiempo. El siguiente paso es determinar las columnas correspondientes para mi tabla final. En este caso vamos a utilizar la función selectColumn, Con la función selectColumn vamos a determinar las columnas necesarias que se van a mostrar en mi tabla final. En este caso aquí va a ser la columna ID. La columna ID es de cronograma ID. Luego tenemos la fecha, tenemos el recurso. El recurso lo obtenemos de cronograma recurso. Luego tenemos la tarea. La tarea lo obtenemos de la tabla cronograma tarea. Y por último, muy importante, es la columna fecha. En donde está en los rangos de fecha de inicio y fecha fin de las tareas asignadas a los recursos. Entonces tenemos la fecha y vamos a colocar aquí calendario day. ¿Ok? Y presionamos Enter y observen que ya tenemos las columnas necesarias para poder representar en el objeto visual. Aquí vamos a colocar el formato o el tipo de dato fecha. Ok. Entonces el siguiente paso va a consistir en mostrar estos datos en un cronograma con un objeto visual que lo podemos obtener. Yo ya lo tengo en el panel de visualizaciones, pero ustedes lo pueden descargar del AppSource. En más objetos visuales de AppSource pueden buscar Aston Line y lo descargan. Ok, entonces acá colocamos el objeto visual dentro de la página.
dentro de nuestra página y aquí vamos a arrastrar los campos necesarios para poder mostrar el cronograma. Entonces, aquí vamos a utilizar la tabla asignaciones. La tabla asignaciones. Entonces, en donde dice Entity, vamos a colocar, por ejemplo, vamos a ir probando, vamos a colocar la tarea. Vamos a colocar la tarea. Y en donde dice Category, vamos a colocar el recurso. Vamos a colocar el recurso. Y en donde dice Start Date, vamos a colocar la fecha. Vamos a colocar la fecha. Ok, observen lo que estamos obteniendo. Estamos obteniendo un cronograma con los campos necesarios previamente construidos en una tabla. Entonces miren, observen, por ejemplo, el recurso A, que está pintado de celeste, tiene estas fechas de inicio y estas fechas de finalización asignados para cada tarea, ¿no? Por ejemplo, para el recurso 1 tiene la tarea 1, tiene las siguientes fechas, ¿no? Acá está, comienza de septiembre, observen, desde el 1 de septiembre hasta el 5 de septiembre. Luego, este recurso A tiene asignado la tarea 2, que comienza desde el 15 de octubre hasta el 20 de octubre. La tarea 3 que comienza del 21 de octubre al 25 de octubre. Y por último, el recurso A tiene asignada la tarea 4, que comienza el 26 de octubre al 28 de octubre, ¿no? Y así podemos observar al recurso B, el recurso B que tiene la tarea 1, desde el 5 de septiembre hasta el 7 de septiembre, y la tarea 2 para el recurso B asignados desde el 8 de septiembre hasta el 12 de septiembre. Entonces, como pueden observar, hemos construido un cronograma con el objeto visual HashTimeline de una manera sencilla, previamente utilizando las funciones Generate, la función Filter y la función SelectColumn para determinar una tabla física y con estos datos representarlo en el objeto visual de una manera sencilla. Nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta luego.